¿Has oído hablar de Olokun? Este oricha andrógeno es un misterioso oricha del océano que es el fundamento de Ifa y Ocha. Es un espíritu poderoso que se relaciona con los secretos profundos de la vida y la muerte, y se dice que tiene la capacidad de transformarse. En la naturaleza, Olokun está simbolizado por las profundidades del mar, donde es el verdadero dueño de las profundidades. Si te interesa saber más sobre Olokun y su importancia en la religión Ocha-Ifa, sigue escuchando. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Olokun. Olokun es un oricha que es fundamento de Ifa y de Ocha y está relacionado con los secretos profundos de la vida y de la muerte. Olokun proporciona salud, prosperidad y evolución material. Es el oricha del océano, representa el mar en su estado más aterrante, es andrógino, mitad pez mitad hombre, de carácter compulsivo, misterioso y violento. Tiene la capacidad de transformarse. Es temible cuando se enfurece. En la naturaleza está simbolizado por las profundidades del mar y es el verdadero dueño de las profundidades de este, donde nadie ha podido llegar. Representa los secretos del fondo marino, ya que nadie sabe qué hay en el fondo del mar, solo Olokun y Olofin. Representa además las riquezas del lecho marino y la salud. Olokun es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión Ocha-Ifa. Se dice que Obatala lo encadenó al fondo del océano, cuando intentó matar a la humanidad con el diluvio. Siempre se lo representa con careta. Su culto es de la ciudad de Lagos, Beni Neile Ife. Su nombre proviene del yoruba Olokun, Olo, dueño, Okun, océano. Representa las riquezas del fondo del mar y la salud. En la regla de Ocha es uno de los principales que no le pueden faltar a los olochas y babalaos. Su culto principal es propiedad de los babalaos que lo reciben con las 9 olosas y las 9 oulounes además del echú característico. Las oulounes y olosas son las ninfas del agua, representan los ríos, riachuelos, lagunas, cascadas, manantiales, charcos, extensiones marinas y el agua de lluvia. No va a la cabeza de ningún iniciado y los olochas lo reciben y lo entregan en una ceremonia que incluye ceremonias en monte, cementerio y mar, se realiza un agüen con 21 ministras y luego se baila a la canasta. Conviven con Olokun dos espíritus Somu-Gaga y Akaro que representan la vida y la muerte respectivamente. Ambos espíritus se hallan representados por una muñeca de plomo que lleva en una mano una serpiente, Akaro, y en la otra una careta, Somu-Gaga. Olokun puede ser entregado por babalagoso y goros, y la validez de ambos está reconocida. La tinaja de babalago lleva adentro y está cubierta con conchas marinas para representar el fondo del océano. Habla a través de Orunmila con los Iquines. En Ifa el culto de Olokun se realiza junto con Oduduba, en su relación y conjunción de la tierra con el mar. En esta ceremonia se le ofrenda un toro a Olokun y se bailan las tinajas con las 9 caretas. Esta tradición se ha perdido un poco en Cuba. La diferencia principal entre el Olokun de Igoro, Santero, y el de Babalago es que el de Babalago no lleva agua.
Se considera que el Olokun de Babalawo vive en el espacio vacío de rocas que existe entre el núcleo de la Tierra y el agua de los océanos, por lo cual no lleva agua. El de Iworo sí lleva agua ya que su centro es Agana Eri, la espuma del mar. Su número es el 7 y sus múltiplos. Sus colores son el azul, blanco o negro. Se saluda Maferefun Olokun. Familia de Olokun. Olokun es esposo de Age Chalunga, Elusu, Olosa, Ikoko, Osara, Boromu, Boroncia, Yembo y Akana. Es padre y madre de Yemaya. Dilokun en Olokun. En el Dilokun habla Poridoso, 4, Eyeon Lemeyi, 8 y fundamentalmente por Ochacuaribó, 17. Herramientas de Olokun. Su receptáculo es una tinaja grande de barro o losa, de colores azulinos o negros, donde se ubican sus atributos que viven en agua de mar. Sus atributos son el timón, sirena, muñeca de plomo con una serpiente en una mano y en la otra una careta, barquitos, anclas, conchas, hipocampos, estrellas de mar, lleva 21 tas, 9 oscuras, 9 conchíferas y 9 de arrecife, 2 manos de caracoles, una dentro de la tinellite con el secreto y la otra suelta en la tinaja, sol, luna, majá, cadenas, una careta, todo lo relativo al océano hecho en plomo o plata. Sus eleques más tradicionales son de 7 cuentas azul profundo, 7 blancas de cristal, una roja, una amarilla y una verde. Otros los confeccionan de cuentas de azul añil que se combinan con cuentas rojas, ópalos y corales. Ofrendas a Olokun. Se le ofrenda maíz molido cocinado con ajo, cebolla y manteca, bolas de alegría de coco, eco, melado de caña, porotos de frijol de carita, carne de puerco, plátanos verdes fritos, berro, malarrabia, mazorcas de maíz, bolas de ñame sancochado, coco, azúcar negra, frutas, etc. Se le inmolan gallo blanco, pollos, palomas, ganso, pato, jicotea, gallina de Guinea, carnero, carnera, cerdo, vaca y ternero.
En las ceremonias complejas debe estar presente un babalago. Sus héroes son Copalillo del Monte, Guama Hediondo, Ratón de Oro, Romerillo, Coralillo, Hierba Fina, Cerrojo, Culantrillo, Anón, Alambrillo, Sauce, Paraguita y normalmente lleva los héroes de Yemayá. Pataquies de Olókun. Oricha Oko paseaba una tarde por la orilla del mar donde vio asomar el rostro de una hermosa joven, temiendo aún que fuera un espejismo le preguntó su nombre y quién era su padre. Me llamo Olókun y soy hija de Opatalá, contestó desde el agua. No pudo el labrador dormir esa noche pensando en la linda doncella y al amanecer salió presuroso a pedirla en matrimonio. Opatalá lo escuchó y con gran paciencia le dijo, es cierto que mi hija tiene un rostro muy hermoso, pero también tiene un defecto, solo te la daré en matrimonio si te comprometes a no echárselo nunca en cara. Oricha Oko aceptó gustoso la condición y el día de la boda, cuando llegaron a la casa conoció que su esposa tenía el cuerpo contrahecho, pero ya no había forma de volver atrás. El tiempo pasó y mientras el labrador cultivaba sus tierras, la mujer vendía la cosecha en el mercado. Un día Olókun regresó sin haber podido vender la mercancía y Oricha Oko cegado por la ira discutió sin cesar hasta que olvidando la promesa le sacó en cara su defecto. Marchó Olókun a su casa en el mar y fue tanto su enojo que las aguas comenzaron a inundar la tierra, pasaban los días y el disgusto de Olókun era cada vez mayor. La gente no tenían donde refugiarse y Oricha Oko sintiendo una gran vergüenza se dirigió al palacio de Opatalá a implorar misericordia. Varios mensajes mandó el padre a la encolerizada hija, pero el despecho de esta era tal que olvidó hasta la obediencia. Entonces Baba al ver que sus órdenes no eran cumplidas envió a Yemayá Okute a casa de Okun en busca de la cadena más fuerte que jamás se hubiera visto y cuando la tuvo en su poder encargó a Yemayá a Chabá que encadenara a su hermana al fondo del mar. Desde entonces Olókun vive atada en las profundidades del océano donde ni la vista del hombre puede llegar, pero cuando recuerda el ultraje recibido, es tanta su ira, que las tierras vuelven a ser inundadas por el mar. Otro pataki de Olókun. Los dos guerreros. Olókun tenía a dos grandes guerreros que luchaban junto a él diariamente. Cada vez que vencían una guerra, llamaba a sus dos servidores y les invitaba a escoger sus recompensas. Si el primero de ellos, quien era vanidoso y malo pedía una cosa, al otro que era humilde y reverencial le daban dos veces lo mismo. Viendo el envidioso y orgulloso esta situación, un día después de una victoria, el vanidoso pidió a Olókun le sacara un ojo. Olókun entendió que de acuerdo a esa petición, tendría que dejar ciego a quien había demostrado bondad y resignación, dictaminó. Desde hoy a ti te saco un ojo, pero vivirás en la tierra, donde habrá guerras, miserias y llantos. Tu hermano vivirá en el fondo de los océanos conmigo y aunque no verá en la tierra por tu culpa, en el océano tendrá ojos para ver aquello que tú no podrás ver. Él tendrá paz y riquezas y también para que yo apruebe lo que estás haciendo en la tierra, tendrás que llevarle prueba de tus acciones al mar y así él te dará su haché. Por eso es que Olókun come en la tierra y luego se lleva al mar, también este es el secreto de las dos tinajas, una grande y otra pequeña y de las dos manos de caracol, una abierta y una cerrada que lleva el Olókun de Iguoro.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.